Bienvenidos al podcast del vendedor profesional. Hoy, antes de nada, quería dar las gracias a todos los que, después del episodio que publiqué sobre no perder la fe en tu proyecto, me habéis dado ánimos, me habéis reconocido el trabajo y me habéis dado fuerzas para seguir grabando este podcast. Muchísimas gracias a todos. Sí es cierto, y como bien dije en ese episodio, he pasado momentos en los que me preguntaba si merecía la pena. Ya cuando saqué ese mismo episodio, yo creo que ya tenía tomada la decisión de que merecía la pena. Aún así, no es menos cierto que todas esas muestras de cariño que me habéis dado a través del formulario de contacto de vendedor profesional, a través de Twitter, a través de LinkedIn, a través de iVoox, pues se agradece muchísimo y ayuda a que estos episodios que grabo durante estos momentos un poco más complicados, pero como digo, y como dije en su momento, son más complicados a nivel profesional, pero no porque haya dejado de creer en este proyecto, en el proyecto de podcast de vendedor profesional, sino que ahora mismo mi situación es un poco más complicada. Pero, como he dicho, no quiero abandonar este proyecto, quiero seguir haciendo contenido que sirva a la gente, contenido que te sirva a ti, a aprender a vender si es que necesitas hacerlo, o bien a mejorar tus técnicas, habilidades, metodologías de venta, si es lo que quieres, porque al final mejorar es una cosa que siempre tenemos necesidad de hacer. Otra cosa es que queramos. Como dice mi buen amigo Alfonso, mi buen amigo Lloriento, cambiar es una situación, mejorar es una opción. Hoy vamos a hablar, o voy a hablar, sobre preguntas, sobre sondeo a clientes, pero no solo de la técnica de sondeo o del paso, por así decirlo. Sabéis que en venta científica hay varios pasos dentro del proceso de ventas y uno de ellos es el sondeo, tal y como os he comentado más veces en este podcast, pero el saber utilizar correctamente las preguntas no solamente tiene que ver con la fase de sondeo, que también, sino que las preguntas se utilizan en muchas otras situaciones dentro del proceso de ventas. Las preguntas pueden ayudarte, por ejemplo, a mejorar o a solucionar antes una negociación. Las preguntas pueden indagar un poco más en las objeciones reales o las excusas o las objeciones un poco oscuras de un cliente, y de eso ya he hecho podcast ya he hecho episodios en este podcast sobre objeciones, sobre negociación. No voy a profundizar más en eso. También he hecho un podcast sobre la pregunta poderosa, ese por qué. ¿De acuerdo? También os invito a que, o bien a través de vendedorprofesional.com, o bien a través de YouTube, o simplemente poniendo en Google vendedor profesional la pregunta poderosa, os va a aparecer el episodio y podréis escucharlo. La idea es que saber hacer preguntas es algo muy importante para un vendedor. Hacer buenas preguntas puede ser la diferencia entre lograr tus objetivos o no hacerlo, o incluso lograr ventas de forma más sencilla o no hacerla. Yo durante un tiempo en Twitter, en la bio de Twitter, tuve durante un tiempo puesto, hago buenas preguntas. Hago muchas y buenas preguntas. Realmente ese es, yo creo que el mejor valor que puede definir a un vendedor. Si alguna vez tenéis que presentar vuestro currículum o presentaros a una entrevista de trabajo y os preguntan, vuestro entrevistador, por supuesto, una entrevista de trabajos relativa a ventas o relativa, incluso os diría más, a algún proyecto importante en el que tengáis que ser responsables de ese proyecto. Si llegáis a esa entrevista de trabajo
y el entrevistador os pregunta que os defináis de alguna forma o que digáis una frase que podría definiros, si le decís la frase tengo fama de hacer muy buenas preguntas o tengo fama de hacer muchas y muy buenas preguntas, ya os digo yo que tendréis mucho ganado, porque cualquiera que nos dedicamos a la selección de personal y en concreto a la selección de vendedores o a la selección de líderes o responsables de equipo o gestores de equipo, damos muchísimo más valor a la inquietud y a la capacidad de hacer buenas preguntas que no muchas veces a la cantidad de habilidades o la acumulación de títulos. Hoy en concreto no quería tratar tanto, como digo, ya he hablado muchas veces de preguntas en Vendedor Profesional y como os digo, simplemente entrando en Google y buscando Vendedor Profesional preguntas, os saldrán muchos episodios en los que hablo de eso. Hoy quería hablar de un mal que me estoy encontrando bastante a menudo en algunos vendedores. Y es que en vez de preguntar, lo que hacen es interrogar a sus clientes. Es cierto que muchas series policíacas, a la cabeza me viene, por ejemplo, los interrogatorios de Castle, de la serie de Nathan Fillion, que es muy famosa. Pero luego también, por ejemplo, si habéis visto, y si no, os recomiendo ver The Closer, que es una serie sobre una policía que también es muy buena en los interrogatorios. Pero vamos, es algo bastante genérico en todas las películas de guerra, en todas las películas de policías, en todas las series de policías, el tema de que se haga interrogatorios a personas. El problema en estos interrogatorios es que no se busca explicaciones, no se buscan tramas. Lo que se intenta buscar o lo que se suele buscar son detalles que justifiquen una idea o una teoría preconcebida. Yo hoy quería recomendaros que en vez de hacer caso a todas estas series y películas, echéis un vistazo a la serie de televisión Sherlock o a las dos películas de Sherlock Holmes, ¿de acuerdo? De hecho, hay una frase que me encanta en la primera película de Sherlock Holmes, en la que protagoniza Robert Downey Jr., en la que Sherlock Holmes dice: es un gran error teorizar antes de tener datos, porque entonces empiezas a retorcer los datos para que se ajusten a tu teoría, en vez de retorcer la teoría para que se ajuste a los hechos. Este es un poco el espíritu con el que tenemos que entablar una conversación con el cliente y es el espíritu con el que tenemos que plantear nuestra estrategia de preguntas. No tenemos que ir con una mente predispuesta a buscar una frase o un argumento concreto del cliente e intentar guionizarlo todo. Ojo, y sabéis que yo me dedico a crear guiones para procesos de venta, pero no se trata tanto de guionizar palabra por palabra y donde además, ya comenté en un episodio, dónde está el valor, dónde está la auténtica diferencia entre un vendedor profesional y un vendedor bueno en su trabajo y uno novato. Y es que este vendedor profesional es capaz de desarrollar ese proceso de venta de una forma mucho más natural. ¿De acuerdo? Al final no se trata de que haga cosas distintas, se trata de que haga las mismas cosas pero de forma más natural. Como digo, no tenemos que ir con una mente predispuesta, no tenemos que ir a buscar las preguntas que nosotros queremos, o las respuestas, mejor dicho, que nosotros queremos, que también llegará el momento en el que nos gustará oír de boca de nuestro cliente la respuesta que sabremos que ha llegado a la venta. Pero tenemos que llegar a esa respuesta con tranquilidad. Tenemos que llegar a esa respuesta sin forzarlo, poco a poco, de forma natural. No tenemos que intentar condicionar a nuestros clientes buscando esas respuestas. Ya llegará el momento. Así pues, si te dedicas a las ventas o tienes que vender circunstancialmente tu idea, tu proyecto, tu servicio, mi consejo es que
cuando hagas preguntas, no vayas, que tengas un fin en mente, que tengas una finalidad de por qué haces esas preguntas, pero que esas preguntas no sean encorsetadas, que no sean un interrogatorio a tus clientes. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias de nuevo por vuestro apoyo, vuestras muestras de apoyo y de cariño, y hasta el próximo programa.